Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios. Amén. Si todavía tienen preguntas, por favor, tenemos una bolsa aquí que tal vez le voy a poner pues aquí. O tal vez se le puedo dar a alguien. Pedro, te la puedo dar a ti. Gracias. Y vamos a orar antes de empezar este diálogo de Conversemos. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el milagro del sábado. Gracias porque nos amas, gracias porque nos quieres. Gracias por la juventud de esta iglesia. Gracias por el pastor Barrios. Te pedimos de que le des una doble porción del Santo Espíritu al responder estas preguntas que nosotros tenemos y pues darnos la aseguranza de que estás con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Pastor, ¿cómo está? Bien, acá estamos. Bien. Ok, bueno. Gracias. ¿Cómo le fue su día? Bien, o sea, lindo. Sí. Sí, siempre los sábados tienen cosas muy lindas. Ah, sí. Ajá. Pues qué bueno. ¿Sabe de la chica de quien estaba hablando el otro día? ¿Se acuerda? Ah, sí. Sí, de la chica que estaba enamorada, del chico que no era tan espiritual. Pero musculoso. Pero musculoso, claro. Ella escuchó lo que usted dijo. Ah, sí. Sí, y ahora está libre de todo mal, libre de todo pecado. Así que está cambiando vidas, pastor, ¿no? Sabe que estuve dando estudios bíblicos a una persona y tengo, uno de mis profesores me dice de que tengo que empezar cualquier estudio bíblico con Daniel capítulo 2, no con la profecía y todo. Pero mientras que le estaba dando el estudio bíblico a la persona, no le gustó porque como que lo veía un poco irrelevante a su historia. Al dar un estudio bíblico, al estar con una persona que tal vez odia la religión, ¿dónde se empieza? O sea, creo que cuando nosotros damos estudios bíblicos a alguien tenemos que empezar por la necesidad de la persona. O sea, tratar de satisfacer la necesidad de la persona. Jesús hacía eso, por ejemplo, cuando se encontraba con la gente, primero, y eso dice Elena de White, él trataba de satisfacer sus necesidades para después introducirlos en el reino de los cielos. Creo que en este momento, y especialmente en el mundo posmoderno, lo que la gente necesita más es tener una experiencia con Cristo y tener una experiencia con Dios. A mi criterio me parece que lo mejor, ojo, y cada persona puede tener, no estoy contradiciendo lo que otra persona está diciendo, sino que yo no sé por qué razón otra persona dijo que Daniel capítulo 2, pero creo que las personas lo que necesitan es saber es cómo tener una experiencia con Dios, tener una experiencia práctica. Pienso que cuando nosotros le mostramos al Dios de la Biblia a las personas, Dios mismo se encarga de revelarse a sí mismo a esas personas. En mi experiencia lo que he visto es cuando yo les hablo del Dios de la Biblia y les presento el Dios de la Biblia, después les digo, mira, yo no te estoy tratando de convencer de que vos creas, sino que te estoy pidiendo, si te parece, dale permiso a Dios y dale permiso a Dios para que se manifieste en tu vida. Y gracias a Dios, como Dios es real, Él no necesita de nuestra ayuda, Él se empieza a manifestar. Si esa persona le da permiso, se empieza a manifestar y esa persona comienza a creer por la experiencia que tiene con Dios y no por lo que yo le digo. Por supuesto, basado en un estudio bíblico. Yo le tengo que mostrar al Dios de la Biblia a través de Jesucristo en un estudio bíblico. Amén, gracias, pastor. Antes de preguntar esta pregunta, quiero preguntarle esto. Como pastor, ¿no? Estoy seguro que nunca ha recibido odio de alguna persona, que nunca ha recibido crítica de nadie, porque usted es perfecto, ¿verdad? Sí. Pero, ¿le importa lo que piensa la gente, sí o no? Muchísimo, humanamente. 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 Cuando veo lo que Dios piensa de mí, eso me da fuerza para que no me importe lo que dice la gente. Pero creo que a todo ser humano le importa lo que dice la gente y se siente afectado cuando recibe odio, cuando recibe... Claro. Pero en Cristo se puede avanzar. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se aprende de no importar lo que la gente piensa de uno? Esa es una muy buena pregunta, porque para eso Dios dejó la Biblia. La Biblia Dios la dejó para que nosotros empecemos a creer lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y cuando nuestra fe
en lo que Dios piensa acerca de nosotros supera a la fe que nosotros tenemos en lo que la gente dice de nosotros, entonces comienza a haber un cambio en nuestra vida. El gran problema es que nosotros ponemos nuestra fe y empezamos a creerle a lo que la gente dice de nosotros, en vez de creerle a la palabra de Dios. Y eso es lo que, o sea, es una cuestión de fe. ¿Creo en lo que me dice la gente o creo en lo que dice Dios? Si creo en lo que dice Dios, ese es un antídoto para no hacerle caso a lo que dice la gente. Si yo no quiero creer en lo que dice Dios, entonces, bueno, voy a creerle a lo que dice la gente y entonces voy a ser esclavo de la gente porque va a haber gente que me quiera, gente que no me quiera, gente que le caiga bien, gente que le caiga mal. Entonces, eso es uno de los grandes problemas sociales, psicológicos que tenemos ahora en la sociedad, que la gente vive para otra gente. Y fíjense, y no quiero hacer un estudio teológico, pero los 144.000, ¿se acuerdan el mensaje de los 144.000 del primer ángel? Dice, teme ¿a quién? A Dios. Que parece mentira, pero ahí no está diciendo hay que reverenciar a Dios, sí, tiene que ver, pero lo que está diciendo es que no te importe lo que diga la gente, lo que te tiene que importar es lo que dice Dios. Y Dios lo que dice de ti es que eres una persona preciosa, que eres una persona que a pesar de tus defectos, Cristo te acepta en su justicia. Y eso tiene que ser suficiente para ir en contra de tus sentimientos, para ir en contra de lo que dice la gente y para avanzar con la cabeza alta, porque somos hijos de un Rey supremo, el creador del universo. Pastor, con todo respeto, me encanta lo que ha dicho, pero a veces cuando la gente me dice algún chisme sobre mí, lo que la gente ha dicho, o cuando me dice cuánto me odia, ¿no? A veces no pienso de que soy un hijo de Dios, ¿verdad? A veces no quiero ir a la Biblia. ¿Qué hace uno cuando eso pasa? Bueno, por eso la ahí reacción ya inmediata. No hay solución para eso. Entonces, si yo no quiero ir a la Biblia y no quiero ejercer fe en lo que Dios dice, voy a terminar creyendo lo que Satanás me dice a través de la gente. Entonces, ¿me esfuerzo a ir a la Biblia? Sí. Es que es una cuestión de vida. O sea, cuando, por ejemplo, yo me estoy ahogando en el mar y me tiran un salvavidas, ¿me esfuerzo por agarrar el salvavidas? Ah, bueno, ok, ya. No, lo agarro. O sea, no estoy pensando. Es una cuestión de vida y muerte. ¿Yo creo en la palabra de Dios o no creo? Entonces, si yo decido creer lo que dice la gente, lo que Satanás me dice, y por eso la mentira de Satanás es hacerme creer que yo no soy valioso. Esa es la mayor mentira de Satanás. De eso ¿se acuerdan? Predicando cuando hablábamos amar con inteligencia. O sea, el arma más grande de Satanás es hacernos creer de que nosotros no valemos. Y con eso empieza a derribar toda nuestra vida, la vida espiritual, la vida con la gente, la vida con las personas. Entonces, cada vez que nosotros nos equivocamos, Satanás viene a nuestra mente y dice, tú no vales, tú eres un hipócrita, tú no sirves para nada. Y entonces, a eso se suma la gente que también a nosotros nos enseñaron a juzgar. Entonces, cuando nos somos juzgados, nos sentimos rebajados. Y entonces Satanás con eso gana y perdemos la confianza en Dios y la confianza en nosotros mismos. Gracias, pastor. Excelente respuesta. ¿Es realmente el plan de Dios que el hombre sea feliz? ¿Qué dice su palabra en la Biblia acerca de esta incansable búsqueda de felicidad en este mundo? Creo que la felicidad en el contexto de la tierra. Correcto. O sea, Sí. Lo que pasa es que hay dos tipos de felicidad. Está la felicidad, yo le podría decir, la felicidad de la cual habla esta sociedad, que la confunde con un sentimiento de continua alegría. Esa no es la felicidad de la que habla la Biblia. La felicidad que habla de la Biblia es cuando tú le encuentras sentido a la vida. Si tú encontraste el sentido de tu vida, el propósito de tu vida, tú puedes pasar por dolor, vas a llorar, pero en esas lágrimas vas a ver un arco iris. O sea, ningún dolor te va a tirar abajo. Pero cuando no tiene sentido tu vida o no descubriste el propósito de tu vida, entonces allí cada prueba te puede tirar abajo. A la felicidad no se la busca, la felicidad es un resultado. O sea, ¿vieron cuando esto lo decía Harold Kushner? No sé si lo conocen, fue un escritor judío. Él decía, la felicidad es como una mariposa. Cuando éramos chiquitos y queríamos agarrar una mariposa, no la podíamos cazar, pero después nos quedábamos quietitos y venía la mariposa y se nos posaba en el hombro. Entonces, así es la felicidad. A la felicidad no se la busca. La felicidad es el resultado de encontrarle sentido a la vida. La felicidad es el resultado de tener un encuentro no institucional con Dios, sino un encuentro real con Dios, personal con Dios, y eso le da sentido a mi vida, porque Dios le da propósito a mi vida. Y cuando tengo propósito en mi vida, ahí tengo todo. ¿Qué tipo de felicidad experimentó cuando conoció a su esposa por primera vez? Bueno, No, o sea, está hablando de dos tipos de felicidad, ¿verdad? Sí. Hay un tercero.
O sea, ¿qué felicidad No, experimentó? o sea, cuando yo conocí a mi esposa, al principio creo que todos yo tuve infatuación con ella, o sea, y entonces para eso es el noviazgo, para que deje pasar la infatuación y entonces a medida que... Entonces, eso no es felicidad. Sí, o sea, no es felicidad, eso es alegría, pero no es duradero eso. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en los campamentos podemos tener dos clases de fogata. Una fogata con leña fina que la prendemos y hace una llamarada bárbara, pero enseguida desaparece. Y tenemos la fogata de brasa, de tronco, que es difícil de prender, pero una vez que prende es la que dura. Entonces, la infatuación es la fogata de leña fina y por eso es necesario el noviazgo. Si cada uno de nosotros se casa en la infatuación, perdió. O sea, porque eso pasa. Pero después viene el conocimiento y con el conocimiento vamos poniendo brasas. Y esas brasas son las que duran. Y esas brasas las enciende Dios. O sea, van con la ayuda de Dios. Entonces, eso es lo que hace algo duradero. Y ahí está la felicidad. No está en la llamarada fuerte, sino que está en la llamarada de brasas, la llamarada que dura, la llamarada que sabemos que nos va a calentar. No la llamarada que nos puede calentar en un momento y después nos puede dejar en el frío total. Amén. En el último Conversemos le pregunté algo sobre el propósito de su vida, ¿verdad? Ahora, de niño usted tuvo sueños, ¿verdad? Sueños, sí. O sea, de ser algo, Sí. de ser el Messi, yo qué sé. ¿Qué tipo de sueños tuvo usted de chiquito? Lo primero que quise ser fue bombero. 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 ¿Por qué? A los 4 años. Y por una figurita que vi en un libro, o sea, y me gustó. Y me acuerdo que decidí, o sea, pensaba, me preguntaban todos, cuando tenía 3, 4 años quería ser bombero. Y después, a los 6 años, decidí ser pastor. Y decidí ser pastor porque un día estaba con mi familia, estaban todos y dijeron, ay, a ver, ¿qué querés ser, Joelito, cuando seas grande? Y yo no sabía y miré a mi papá que estaba ahí, que era pastor, y dije, pastor. Y cuando dije pastor, todos dijeron, ¡ay, qué lindo! Igual que el padre. Y me gustó que me aplaudan. Entonces, a veces Dios utiliza esas cosas. Y entonces después, como me gustaba que me festejen el hecho de ser pastor, porque por mi papá y que bueno, que empecé a repetir eso, y eso Dios lo utilizó para que se vaya metiendo en mi cabeza. Después, a los 14 años, tuve una experiencia, que tuve un accidente bastante fuerte, y yo creo que lo conté en mi testimonio, donde me caí de un tren, o sea, se cayó una amiga de un tren, yo quedé colgado del tren, después milagrosamente Dios pude estar de vuelta dentro del tren, pero mi amiga murió, y eso fue un golpe muy grande que hizo descubrir para mí la esperanza de la segunda venida de Cristo, para mí se hizo tan real en ese momento, que ahí cuando estábamos en el velorio, iba caminando, yo le dije a Dios, yo no puedo hacer nada para que ella resucite, pero sí puedo hacer algo para que tú vengas pronto. Y ahí tomé mi decisión profunda de dedicar mi vida a predicar la segunda venida de Cristo. Y hasta eso hoy me mantiene. Amén. Y hasta hoy. Lo de pastor, ¿cuándo supo de que eso de ser pastor, su ocupación de ser pastor, fue el propósito de Dios para su vida? Porque ese es el contexto de... ¿Cuál es el propósito personal? ¿Cómo se sabe el propósito de Dios para la vida de uno? Bueno, para mí el propósito de Dios tiene que ver, primero, yo no creo en la casualidad. Y si tú no crees en la casualidad, entonces tienes que evaluar eso. ¿Dónde estás tú? Por ejemplo, nosotros acá venimos y ¿de qué denominación somos? Somos adventistas. La pregunta ¿es el adventismo una filosofía más o es una filosofía especial? Pregunto. Muy bien, ¿es un movimiento especial o es un movimiento más? Ajá, ¿por qué es un movimiento especial? Ajá, ¿y para qué Dios levantó este movimiento? Muy bien, entonces, ahí está. Si Dios levantó este movimiento para preparar camino para la venida de Cristo y Dios me trajo acá, yo por el hecho de estar acá, yo ya sé mi propósito general en la vida. Y si yo no estoy viviendo para mi propósito general, nunca voy a poder descubrir mi propósito específico. El gran problema de la iglesia institucional es que habemos un montón que muchas veces venimos porque pensamos que esto es una religión, que es una linda iglesia que tiene un grupo de doctrinas, que nos estamos más sanos y que no sé, y se transforma en una rutina, pero vivimos sin propósito.
¿Y cuál es el propósito? Es preparar camino para la venida de Cristo. Y nosotros pensamos que muchas veces el propósito es portarnos bien. El propósito es que nuestros hijos no caigan en la droga. El propósito es tener a nuestros hijos que estén activos en la iglesia. Ese no es el propósito de este movimiento. El propósito de este movimiento es preparar camino para la venida de Cristo. Y si no estoy preparando camino para la venida de Cristo, estoy debilitando este movimiento. Ahora, alguien puede decir, ¿pero qué hay que ser pastor? No, donde estés, Dios te trajo para justamente un movimiento. Es un movimiento no tiene jerarquías, un movimiento es que se mete en todos los lugares de acuerdo a los talentos que cada uno tiene. Entonces, un movimiento es que todos somos ministros y esa es la excusa que Dios usa para que yo prepare camino para la venida de Cristo. Por ejemplo, está, ¿cómo te llamas? Josué, ¿verdad? Josué es ingeniero, y perdóname que te utilice de ejemplo. Josué es ingeniero y él trabaja en la General Electric. ¿Quién de nosotros llega a la General Electric? Ninguno. ¿Pero por qué él está ahí? Porque no fue de casualidad que él mandó un resumen, y perdóname, no sé cómo fue, pero que él mandó un resumen, lo aceptaron ahí. No, Dios tiene para él un propósito ahí para preparar camino para la venida de Cristo. No es que él va a ir ahí, va a empezar a predicar y subirse a una plataforma y a empezar a predicar, pero él va a tener que vivir ahí en la General Electric para que la gente le pregunte y en algún momento le pregunten acerca de por qué él vive, cuál es el propósito. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros no vivimos así, simplemente nos transformamos en cristianos culturales sin propósito. Y tarde o temprano vamos a perder nuestra vida espiritual. Tarde o temprano matamos el espíritu de la iglesia y por eso nunca vamos a descubrir el propósito específico porque no estamos viviendo para el propósito general que Dios nos dio. ¿No? Perfecto. Esta pregunta me confunde, pero voy a preguntarla. ¿Por qué Dios manda que nazcan más niños si vienen o estamos en tiempos tan difíciles? Pues Dios no manda, cada uno decide si quiere o no. Yo creo que la pregunta es ¿por qué Dios manda más niños? No. ¿Por qué Dios manda que nazcan más niños si vienen o estamos en tiempos tan difíciles? Eso. ¿La quiere ver? Sí, o sea, la decisión de nacer no está en Dios. Lo que Dios sabe es todos los que van a nacer. Pero no es su sabiduría, su omnisapiencia que determina quiénes van a nacer, sino que Él sabe todos los que van a nacer y Él los tiene en su cuenta desde el momento que se gestan. Cada uno de nosotros decide qué es lo que va a hacer. Y sí, cuando uno va a tener un hijo, habría que ser no tener miedo a tener hijos, sino que habría que enfrentarlo con Dios a esa decisión, porque es la decisión más importante que tiene la vida y es una de las más difíciles, realmente es una de las más difíciles de llevar a cabo. ¿Cómo llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús? Es muy difícil esa trayectoria, es muy difícil. Yo lo siento difícil, y es una cuestión de continuamente depender de Dios y en comunidad, ¿cómo nos podemos ayudar en comunidad para que ellos puedan llegar a los pies de Jesús? Pero Dios no prohíbe ni dice, nosotros decidimos y sí, estamos en tiempos difíciles y si uno va a tener un hijo, tiene que saber lo que eso cuesta y lo que eso conlleva si queremos llevarlos a la eternidad con nosotros, ¿no? Amén. Según la Biblia, somos salvos por la fe de Jesús. ¿Es eso diferente a nuestra fe en Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? Lo que pasa, la fe de Jesús, y perdonen acá, no sé, debe haber más, yo ya no me acuerdo muy bien del griego, pero puede tener dos acepciones. Puede ser la fe que viene de Jesús o la fe que le pertenece a Jesús. Es en el genitivo griego eso. Entonces, nosotros somos salvos por la fe de Jesús, por la fe que Jesús nos da. Ahora, la fe a nosotros no nos salva. La fe es un medio que se aferra a la salvación que se da en Jesús por la obra de Jesús. Eso es una gran confusión. A veces nosotros le damos mérito a nuestra fe. Y hay gente que dice, porque tengo tanta fe, como diciendo, la fe que tengo, esa me salva. No, la fe no te salva. Como el arrepentimiento no te salva. Lo que te salva es la obra de Jesús. Cuando tú te agarras de la obra de Jesús, eso te salva. Es más, todos nacemos, de acuerdo a la Biblia, nacemos cubiertos por la obra de Jesús. Nosotros nacemos con un dictamen legal sobre nuestra cabeza de salvación.
Después, en la vida nosotros o rechazamos ese dictamen legal o se transforma en una experiencia en nosotros. Esa experiencia es la que tenemos que vivir, de aferrarnos a la obra de Jesús, que es la fe de Jesús, la fe que me da Jesús, y sin duda, la fe de Jesús en Dios fue lo que me salva a mí, porque gracias a lo que Jesús hizo por fe, es que yo soy cubierto de mis obras malas. Nosotros no nos salvamos por algo que pase dentro nuestro, nos salvamos por lo que Jesús hizo fuera nuestro, y cuando nos aferramos de eso y aceptamos eso, comienza a haber algo dentro nuestro, que es la santificación, que es el resultado de haber entrado en la salvación. Amén. Un amigo me ha mandado un texto. Claro que no lo voy a mencionar, pero me dijo, si el tomar alcohol es un pecado. Si el tomar alcohol es un pecado. Claro, pero en porciones. ¿Qué es pecado? Pucha ya. O sea, cualquier cosa puede ser un pecado. Ah, sí. La pregunta no es si tomo o no tomo, si hago o no hago, sino es por qué hago lo que hago. ¿Y cuál es el problema del alcohol? Que no es el único problema, no es la única cosa, porque a veces nosotros nos centramos en el alcohol. El problema del alcohol es que disminuye nuestra capacidad de decidir. Y lo más importante que Dios nos ha dado es la capacidad de decidir. Entonces, cuando yo estoy tomando algo, pero eso ya me celé, y ahora no quiero a nadie poner en culpa ni nada, pero ya me celé. ¿Está bien? ¿Ya me celé? La palabra. No sé, pastor. Bueno, discúlpeme. O se le llame comer mucho, gula, eso también afecta mi capacidad de decidir. Y con eso no estoy diciendo ahora salgamos a tomar alcohol y ahora entonces está bien, yo tomo cerveza. No, es que la vida cristiana va más allá de hacer o no hacer. La vida cristiana, el pecado quiere decir cuando tú no lo haces, las cosas no vives para la gloria de Dios, ahí estás en pecado. Y yo puedo estar predicando la palabra de Dios y no para su gloria. Y estoy en pecado tanto como el que está tomando alcohol. Ahora, el hecho que yo esté predicando mal la Biblia no justifica que el que toma alcohol a decir entonces sigue tomando alcohol y vete al infierno, y él seguirá predicando la palabra de Dios para ensalzarse a sí mismo y se irá al infierno también. Acá no pasa por hacer o no hacer, es por qué lo hago. Y vuelvo al mensaje de los 144.000, temed a Dios y dadle gloria. Lo que dice Pablo, todo lo que hacéis cuando eres cristiano, lo hagas para la gloria de Dios. Y no dice algunas cosas, sino que dice todo. ¿Y qué es todo? Dice, todo lo que Todo. no es de fe es pecado. Correcto. Esa es la Biblia. Todo. No es de fe es pecado. Correcto. Sea lo que sea lo que yo haga. Correcto. Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Esa es la condición del discipulado, no hay otra. Es medio radical en la condición del discipulado, pero no nos queda otra. O lo agarramos o no. Yo creo que respondió la pregunta. Gracias. ¿Puedes explicar por qué algunos se refieren al ángel Miguel a Jesús? Porque la Biblia, yo tengo un estudio sobre el ángel Miguel en la Biblia y sin duda, si hacemos un análisis de los versículos comparando unos con otros, podemos llegar a la conclusión inequívoca de que el ángel Miguel es Jesús, es el comandante de los ángeles. El ángel Miguel se dice que es el príncipe de los ángeles y a Jesús se lo llama el príncipe del cielo. El ángel Miguel sabemos que es el general de los ángeles y a Jesús se dice que es el capitán del ejército celestial. Entonces, no tengo tiempo ahora para mostrar la conexión de los versículos, pero sí la Biblia da a entender que el arcángel Miguel es Jesús. Solamente hay unos versículos que son medios confusos en Daniel, que yo todavía no los entiendo bien, pero acuérdense que para leer la Biblia hay que leerla, tomar la generalidad de, por ejemplo, hay un tema, a ver, ¿qué dice del ángel Miguel toda la Biblia? Entonces, los versículos que no entiendo, no por los versículos que no entiendo sacar una conclusión, sino por lo que sí entiendo y puedo conectar, de allí saco una conclusión. Y entonces podemos ver claramente la mayoría de los versículos que hablan del ángel Miguel y hacen referencia, lo podemos conectar claramente con la persona de Jesús. Pastor, este es otro texto. ¿Ha usted colportado? Sí. Ok. ¿Le gustó o no? No. No, sí me gustó, pero yo no soy vendedor. Me gustaba, me encantó, fue una experiencia tremenda. Pero había una cosa, cuando colportaba, me encantaba colportar con los libros que vendía. No, que yo había leído y que estaba muy convencido, pero había otros libros que eran de venta.
¿Cómo cuáles? como un recetario, digamos. Entonces, ¿De comida? de comida. Y eso era el que Pero más- esos son los que más venden. Por eso. Entonces, me gustaba la Pero experiencia. está bien, pues, ¿no? No, no. Para la universidad. Como, claro, como yo No, me... o sea, hay que ser honesto. Yo ¿no? me gané la beca, o sea, pude Ah, estudiar pero- con eso. ya. Pero la cuestión es, si me decís, ¿te gustó qué parte del colportaje te gustó? No la venta. Ok. Me gustó la parte donde empezaba a hablar de la gente, y lo digo sinceramente, a veces por dar un estudio bíblico no vendía. O sea, a mí me fascina enseñar la Biblia. Entonces, cuando, por ejemplo, vendía un libro, Un conflicto de los siglos o algo por el estilo, eso me llenaba mucho. Pero a veces por la necesidad tenía que vender recetarios de cocina y esa parte me aburría, a pesar de que me daba después la plata para el estudio, ¿no? Perfecto. Bueno, la pregunta es, yo colporté en Los Ángeles, ¿no? Hace año y medio, y un amigo odiaba el colportaje, no le gustaba para nada el colportaje, odiaba el NG de White, o sea, odiaba todo esto, ¿no? No sé por qué estaba ahí, pero después de algunos tiempos, después de ir a algunas casas, le gustó. Pero después tuvo una mala experiencia y pues de todo eso. Él me ha preguntado si no le gusta el colportaje, porque es eso mal, ¿no? Porque muchos de los profesores que él tiene de colportaje, ellos le dicen de que si no colportas y si no te gusta, no amas a Jesús, ¿no? Eso es lo que le han dicho a él. Ahora, si no te gusta el colportaje, si no te gusta el evangelismo público tal vez, o si no te gusta algún tipo de ministerio, ¿es eso mal o deberías buscar algo que te guste? O sea, algo que me guste para qué. Para usar en el ministerio. Pero, ¿él estaba de pastor? O No, sea, no, ¿él quiere de ser estudiante, pastor? de estudiante. Pero la- de la teología. universidad. No de teología. Ah, no, cada uno O sea, tiene- pero si de teología- Ojo, yo puedo decir que amo el... ¿Ah? No, continúe, por favor. Yo puedo decir que amo el colportaje en el sentido siguiente. Mi papá, él era un hombre de negocios que dejó todo y se dedicó al colportar. Y con el colportaje vivimos la primera parte de mi vida. Mi papá llegó a ser director de colportaje y realmente las historias que tiene mi papá de colportaje son espectaculares. O sea, historias espirituales, historias donde tuvo experiencias con lo sobrenatural. Él no creo que haya alguien que haya dado y vendido más conflictos de los siglos que mi papá. Y todas esas historias a mí de chiquito yo las escuchaba. A mí la parte del colportaje que no me gusta es la venta. Y que la hice. Pero a veces en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan. Y hay cosas que no nos gustan que son buenas y hay cosas que nos gustan y son malas. Entonces no es cuestión si me gusta o no me gusta, la cuestión es si me hace bien. Yo creo, a pesar que a mí me costó colportar la venta, me hizo pero súper bien hacer algo que no me gustó. Porque al final de eso se trata la vida, porque si yo voy a hacer solamente lo que me gusta, yo me voy a desarrollar en un área y voy a quedar rengo de las otras áreas. Entonces, ahora, lo que tu amigo dice, que le dijeron que si él colporta no ama a Jesús, puede ser que lo haya interpretado así. Si alguien dice, porque no colportas, no amas a Jesús, puede ser que sea un poquito fuerte y quizás él haya interpretado, no sé, no. No me puede gustar el colportaje y seguir amando a Jesús como puedo, y puede ser, no me tengo que dedicar al colportaje en mi vida, pero una experiencia de algo que no me gusta, hacerla de vez en cuando no está mal. Quizás soy un poco masoquista, pero creo que es parte de la vida. O sea, va a haber muchas cosas en la vida que no nos va a gustar hacer y las vamos a tener que hacer que son buenas. No todo lo que nos duele es malo, ni todo lo que no nos duele es bueno. Y a veces hay cosas para crecer, es necesario pasar por el dolor. El que está evitando continuamente el dolor no crece. ¿Cuál es el problema del Don Juan? Y vamos a entrar en otro tema ahora. ¿Cuál es el problema del Don Juan? El Don Juan es el problema que no puede soportar un rechazo. Entonces, cuando el Don Juan no puede soportar un rechazo, entonces empieza una relación. ¿Saben lo que es un Don Juan, no? Sí. Cuando empieza una relación, y toda relación tiene momentos difíciles, y cuando le empieza a ir mal a ese momento difícil, como tiene miedo de fracasar, y no quiere pasar por el dolor, quiere todo fácil, entonces agarra y salta para otra relación que le es más fácil, que comienza. Entonces, esa relación él piensa que va a durar toda la vida porque él piensa que las relaciones tienen que ser fáciles. Entonces, cuando la relación comienza a ser difícil, ahora salta a otra relación y va con una, con otra, como está la chica que va con otro, porque no están dispuestos a sufrir. Y toda cosa que vale en la vida
hay que pasar por el dolor. Nada que, lo que no cuesta, no duele. Lo que cuesta duele. ¿Un Don Juan es qué? ¿Un jugador? No. Un Don Juan es un muchacho ¿Un Casanova? que no se puede, ¿Mujeriego? no puede mantenerse Teólogo. con una chica. Ay, ay. Tiene que estar en continua victoria, en continua alabanza. O sea, lo tienen que estar alabando y tienen que estar conquistando todo el tiempo. Ah, ya. Interesante. Ese es el Don Juan. Entonces, no puede soportar un dolor de un rechazo. Y a veces hay que soportar. Por ejemplo, eso yo tengo que empezar a hablar con mis hijos, porque va a pasar en la vida que te va a gustar una chica y que la chica no te va a responder, o te va a gustar un muchacho y el muchacho se va a enamorar de otra. Y entonces si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser... Entonces cuando viene ese rechazo, empiezan a pensar en que la vida se acabó y en que todo el mundo no me quiere y todo esto. No, es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Y tenemos que aceptar el dolor. Y si no lo aceptamos, terminamos siendo Don Juanes o Doña Juanas. Doñas hay también. Hay doñas Mira, no sabía. Si tienen preguntas, por favor, tráiganlas a Pedro. Aquí él tiene una bolsa amarilla, bonita. Por favor, tráigalas si tiene preguntas. Pero yendo de vuelta al tema teológico del rechazo. ¿Alguna vez le han rechazado a usted? Sí, muchas. Ah, sí. Sí. ¿Las contó o no? No sé, no llevo cuenta, pero Ah, ya, sí. ok. Pero vayamos de vuelta, ¿no? al joven Joel Barrios. ¿Qué historia de rechazo ha tenido? ¿Cuál fue el peor rechazo que ha tenido en su vida? No, o sea, pastor, yo creo que es necesario ser honesto con las ovejas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Por experiencia, pues. Historia, bueno, yo ya conté en un sermón acá que una maestra me rechazó cuando era chico. Ah, sí. ¿Sí? Y para mí eso fue un gran dolor. Después tuve, en mi adolescencia también, hubo una vez, en un grado, la maestra también le habló yo era un poco inquieto, y entonces la maestra le habló a los chicos para que no me hablen a mí, y eso me dolió también. O sea, de repente un grupo de chicos del grado no me hablaba. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué grado? Séptimo grado, séptimo por ahí. Ay. Entonces eso me dolió. Quizás la maestra pensaba que yo quizás me estaba disciplinando, no supo cómo disciplinarme. Ojo, no quiere decir que yo no merecía una disciplina, porque hablaba mucho, pero entonces, y después también, antes de llegar a Amelia, tuve algunos rechazos, incluso con Amelia misma tuve algunos, yo lo conté eso el sábado pasado allá en el retiro, Okay. Tuve algunas idas y venidas con Amelia que también me dolían, ella tuvo conmigo también, o sea, es parte de la vida eso, es parte. Claro. Y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir luchando y tenemos que aprender a convivir con las cosas que no son perfectas, ¿no? Claro. Ahora, en términos de, digamos, liderazgo de una iglesia, o si estás en liderazgo en cualquier cosa, siempre va a haber rechazo, ¿no? Pero también va a haber crítica. Muchas veces se escucha a través de chisme, de opiniones, de personas. La gente a veces habla mucho de personas que están en liderazgo. ¿Cómo usted ha podido estar, digamos, continuamente positivo, continuamente siguiendo en esta misión a través de toda la crítica que ha recibido? El propósito. Saber de que uno no, o sea, está viviendo para algo más que lo presente. Ahora, muchas veces cuando recibí y recibo rechazo, reacciono mal al rechazo. Y entonces el rechazo yo entiendo que Dios lo utiliza para purificarme a mí. Porque a veces nos agarramos con el que nos rechaza. Y a veces sentimos rechazo. Quizás no nos están rechazando y nosotros lo sentimos. Y entonces tenemos que aprender, y yo no sé, no te puedo decir, me encantaría decirte, yo ya lo tengo superado, Mark, o sea, cada vez que me rechazan a mí me resbala. No me resbala, me duele. Y muchas veces me doy cuenta de que necesito más rechazo para poder aprender cómo manejar el rechazo. Y Dios me está santificando en eso. Esta pregunta viene de Facebook. Dice, tengo una pregunta sobre si es verdad que la Iglesia Adventista cambió la cristología
por los años de 1950. Oh, esto es una historia muy linda, o sea, no sé si muy linda, pero interesante. La Iglesia Adventista no cambió la cristología porque nunca la Iglesia Adventista tuvo una cristología. O sea, es que la Iglesia Adventista, bueno, hay algo que tenemos que entender. La Iglesia Adventista nunca tuvo, hasta 1980, no tuvo una declaración de doctrinas. No había doctrinas oficiales hasta 1980. La Iglesia Adventista cuando nació dijo, la Biblia es nuestro credo. Y ese fue el fundamento de la Iglesia Adventista y eso fue lo que la hizo un movimiento. Entonces, cuando nació cuando nació la iglesia, que ahí estaban Jaime Huay y Elena de White, Jaime Huay dijo, cuando nosotros hagamos un credo o algo parecido, lo que vamos a hacer va a ser limitar los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un credo, nosotros empezamos a decir, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, y no lo analizamos más. Y lo damos, y entonces se lo empezamos a enseñar a la gente a decir, ahora usted tiene que creer esto, y la gente deja de estudiar la Biblia. Entonces dijeron, no, el adventismo es el pueblo de la Biblia, es nuestro credo, esto está el día de la fundación de la iglesia adventista, nuestro credo es la Biblia. Entonces, porque eso facilita que, por ejemplo, decimos, vamos a estudiar cristología, vamos a estudiar la persona de Jesús, y empezamos a estudiar, vos llegás a una conclusión y yo llego a otra. Pero entonces cuando yo llego a una conclusión de decir, no, esto es doctrina, no, llegué a esta conclusión, pero vamos a seguir revisándola, vamos a seguir dialogando. Entonces vos tenés otra conclusión. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando nace la iglesia adventista, muchas personas de la iglesia adventista pensaban que la naturaleza de Cristo, Jesús, tenía una naturaleza pecaminosa. O sea, cuando Jesús vino al mundo, vino con la naturaleza, así que pensaban ellos, vino con la naturaleza de Jesús, con la naturaleza de Adán después de pecar. Eso se llama, en teología, la naturaleza post-lapsaria. Eso la mayoría creía eso. Después, como no había ninguna creencia oficial, siguieron estudiando la Biblia, y hubo un grupo de gente que empezó a pensar que Jesús nació con la naturaleza de Adán antes. Pero eso no era la mayoría. Pero ese grupo comenzó a crecer cada vez más, y por los años 1945 a 1950, ese grupo llegó a tener, llegó a ser mayoritario en la iglesia. Entonces hubo un estudio que estaban haciendo los evangélicos, y un tal Barnhouse, que se llamaba este hombre, y entonces él estaba escribiendo en una revista acerca de si los adventistas eran un culto o eran una religión. Y entonces cuando él hizo las entrevistas, él se entrevistó con un teólogo que se llamaba Leroy Froom, que Leroy Froom creía que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de pecar. Entonces le hicieron la entrevista, Leroy Froom dijo su posición, y después pusieron un libro que se llamó Question on Doctrines, y de ahí se empezó a enseñar que Jesús tenía naturaleza de Adán antes de pecar. Pero no era que antes había una posición de que Jesús tenía una naturaleza de Adán después de pecar, sino que había gente que pensaba de una manera y gente que pensaba de otra, y todos convivían de esa manera. Pero después de ese momento, cuando lo pusieron como decir, esto es lo oficial, empezaron a pelearse. Y esa pelea todavía sigue, lastimosamente. Pastor Joel, ¿cómo se puede aprender a esperar y tener paciencia en periodos largos de dificultad? Y esto es una pregunta práctica muy buena. La mejor manera de tener paciencia en periodos de dificultad es no mirar a las circunstancias. La fe la fe crece de acuerdo al objeto al que se aferra, o se nutre de acuerdo al objeto al que se aferra. Si yo miro las circunstancias, mi fe siempre va a decaer. Si yo miro a Dios, la Biblia dice que siempre mi fe va a crecer. Entonces, lo que yo tengo en largos momentos, tengo que concentrarme en Dios, y si me concentro en Dios, mi fe va a estar siempre creciente. Cuando yo dejo de mirar a Dios, y eso pasa en tu vida y en la mía, dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar nuestras circunstancias, dejamos de centrarnos en las promesas de Dios y nuestra fe decrece. Levantamos nuevamente la vista a Dios y nuestra fe crece. Perfecto. Tenemos dos preguntas, y estas son las últimas que le voy a preguntar. Ajá. En la escuela sabática decía que la novia es la nueva Jerusalén. Siempre se ha predicado que nosotros, la iglesia, somos la novia. ¿Puede aclarar esto? Sí,
ojo, yo no quiero desmentir ni decir, en el Apocalipsis hay dos ciudades, una que se llama Babilonia y otra que se llama la Nueva Jerusalén. Babilonia, la ramera que va sobre la bestia tiene el nombre de Babilonia y dice que es la gran ciudad. Entonces, para mí, el Apocalipsis está escrito en símbolos. Entonces, para mí, la Nueva Jerusalén representa también el pueblo de Dios, pero esa es mi manera de pensar. Representa. Ahora, dice, por ejemplo, hoy me gustó lo que dijo el pastor Ancheta, o sea, dice, son las acciones, la Nueva Jerusalén son las acciones justas de los santos. ¿Vieron que dice, está adornada y está vestida de blanco y son las acciones justas de los santos? ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Ustedes saben que nosotros somos salvos por gracia, pero en el cielo vamos a ser recompensados por nuestras obras. O sea, las recompensas son por obras, la salvación es por gracia. Las recompensas en el cielo tienen que ver con lo que dejamos que el Espíritu Santo haga en mí. Eso no me hace mejor que nadie, pero de acuerdo a cómo yo viví voy a tener una recompensa en el cielo. Entonces, la Nueva Jerusalén es la recompensa para los santos. Entonces, la casa de cada santo va a ser diferente. Va a ser de acuerdo a lo que permitió que el Espíritu Santo haga en este mundo. Entonces va a haber gente en el cielo, todos vamos a ser igual de felices, pero va a haber gente con diferentes formas, diferentes regalos, y eso es lo lindo de Dios. Y los regalos van a ser de acuerdo a las recompensas que se hicieron, o sea, que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Ahora, la salvación es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación no tiene nada que ver. El regalo de la salvación es algo por lo que hizo el Cristo. Las recompensas que vamos a tener en la salvación se debe a lo que nosotros dejamos que Cristo haga en nosotros. Y esta es la última pregunta, pastor. Si Dios es celoso, por lo tanto tenemos que ser celosos. ¿Los celos son buenos o son malos? ¿Qué son los celos tóxicos? Muy bien, esto sí, los celos son buenos porque Dios es celoso. ¿Qué son los celos buenos? ¿Qué es el celo? El celo es la alarma que se despierta en un ser humano que ama con respecto a una amenaza a una relación de amor que tiene. Por ejemplo, y esto yo lo dije una vez, si yo, por ejemplo, mi esposa es terapista física, y entonces ella va a trabajar y entonces en la hora del almuerzo yo voy manejando y paso por un café y la veo almorzando con el compañero de trabajo. Eso en el acto, o sea, yo no voy a hacer un escándalo por eso, porque confío en Amelia, pero cuando llegue a la casa le voy a decir, ¿y qué? Y veo, ¿qué hacías almorzando con tu compañero? No, lo que pasa es que estábamos con el jefe y todos estábamos juntos y después ellos se fueron porque hubo un accidente y yo quedé sola sentada ahí con él, pero no le voy a estar pidiendo tampoco demasiada explicación, o sea, simplemente voy a enterarme. Pero si paso al otro día y de vuelta la veo almorzando con el compañero de trabajo y la veo sonriéndose así, y que el compañero de trabajo le da una flor, si yo amo, y a mí eso o sea, mejor dicho, si a mí eso no me despierta nada, yo no estoy amando. Si yo, por ejemplo, cuando hay alguien, y por eso los celos sí son buenos, ahora están los celos tóxicos. ¿Y cuáles son los celos tóxicos? Los celos tóxicos están basados en mi baja autoestima. La persona que tiene baja autoestima, como tiene baja autoestima, piensa que la persona que tiene al lado se va a ir con cualquiera que pase, porque cualquiera que pase es mejor que él. Entonces está agarrando del cuello a la persona como diciendo, tenés que estar conmigo, no puedes salir, no puedes mirar, no puedes saludar a nadie, no puedes nada. Y es por la autoestima. Eso está quitando la libertad individual que tiene una persona y que tiene que tener cada persona. Y entonces hay personas, nosotros tenemos que saber cuándo nuestros celos son basados en nuestras inseguridades y cuándo nuestros celos están basados en el amor que tenemos. Los celos basados en nuestras inseguridades son tóxicos. Los celos basados en el amor es lo mejor que podemos tener. Amén. Pues, Pedro, vas a anunciar la canción que tenemos. Gracias, pastor. De nada. Bendiciones. ¿Cuántos disfrutaron de este encuentro? Quiero hacer un anuncio antes de anunciar el himno. Hoy a las 8 hoy a las 8 de la noche va a haber un juego en Spalding. 8 en punto, 8 o'clock.
También estamos invitando, me comenta la hermana Marta, que estamos invitando a todos para ayudar a una familia a mudarse mañana a partir de las 9 de la mañana. La señora está embarazada y necesita ayuda. Así que los que deseen ayudar, pregúntenle a la hermana Marta por la dirección. 9 de la mañana mañana, si desean ayudar. Esta noche a las 8 hay un juego en Spalding. 8 en punto. Y vamos a cantar el último himno, 485, puesto de pie, por nuestro Señor. 485. Todos. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Oremos. Nuestro Padre Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de venir y conversar contigo. Te damos gracias por el sábado que tú nos das para descansar nuestras mentes y conectarnos contigo a un nivel mejor. Padre, te pido que seas con la necesidad de cada persona aquí presente. Tú conoces cuáles son. Sé propicias a ellas de acuerdo a tu sabiduría de Dios. Guíanos en el resto de la semana. Aquellos que estamos de regreso a los estudios, aquellos que estamos prontos a graduarnos. Permite que cuando las circunstancias se levanten como gigante enfrente de nosotros, podamos tomar la onda, Señor. Y es a través de los méritos tuyos que la derrotaremos. Gracias porque tú nos amas. En tu nombre, amén.